Nos encontramos en Leipzig en el Museo de Bellas Artes. ¿Podría contarnos cómo se formó esta colección? Nos encontramos en una de las fabulosas salas del arte de los Países Bajos. El arte de estos países del siglo XVII se encuentra aquí expuesta y representa un punto clave dentro de toda la colección porque los ciudadanos de Leipzig fueron grandes admiradores y coleccionistas durante el siglo XIX. Admiraban su carácter realista y compraron gran cantidad de obras que tenemos aquí expuestas. Estamos frente a una conocida naturaleza muerta que fue una especialidad de aquellos pintores. ¿Cómo se fue conformando la colección? No es una colección real o reunida gracias a algún rey o duque, sino que ha sido formada gracias al interés de muchos ciudadanos de Leipzig en las artes y en la cultura, comerciantes, médicos, ingenieros, abogados y jueces del siglo pasado. Existían previamente varias colecciones privadas y estas colecciones se unieron en un museo de la ciudad en 1837. Podemos decir que se trata de uno de los más antiguos en Alemania. Poco a poco, durante el siglo XIX, se fue conformando hasta llegar al museo que hoy podemos ver. ¿Se le puede atribuir la principal labor a alguien? Sí, pues por nombrar a uno de los tantos donantes o los mecenas que siguen siendo hoy muy importantes en épocas en que los recursos para obras públicas son cada vez menores, por eso dependemos del apoyo privado. Uno de los principales fundadores fue Maximilian Speck von Sternburg, un gran amante de las artes que pertenecía a la nobleza y vivía en los alrededores de Leipzig. Él conformó una excelente colección que luego pasara a manos del museo y que representa las obras más importantes y destacadas del museo. Estamos en Leipzig, en el bastión de Moritz. ¿Cuál es la historia? Antiguamente era una fortaleza construida alrededor del siglo XVI para la defensa de la ciudad. Teníamos una muralla alrededor de la ciudad y este bastión también cumplía esa función. Si bien esto solo duró unos 200 años, ya que después las armas eran tan buenas que la muralla ya no tenía sentido y fue demolida. El bastión de Moritz se convirtió en escuela, luego en una academia y hoy es un club de estudiantes. ¿Por qué lleva este nombre? El nombre se debe al príncipe que ordenó la construcción del bastión, se llamaba Moritz. La construcción estuvo a cargo de Jerónimo Lota a mitad del siglo XVI, el mismo que construyó el viejo ayuntamiento. La historia de este bastión es interesante, ya que a comienzos del siglo XIX se estableció aquí una escuela privada. Se trataba de la primera escuela porque el bastión ya no se utilizaba. Más tarde fue una escuela para quehaceres domésticos. Mi propia abuela asistió aquí, aprendió a coser y a cocinar. Y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la plaza de Augusto fue destruida y fueron tirados aquí todos los escombros en estas bóvedas. Cuando en los años 70 los estudiantes buscaban una sede para su club, encontraron este bastión y fueron ellos mismos quienes la desenterraron y la pusieron en condiciones. ¿En qué época vivió Bach en Leipzig? Bueno, vino en el 1723 de la ciudad de Köthen, donde era director de la orquesta de la corte. En Leipzig fue director general de la actividad musical de la ciudad. Trabajaba en las dos iglesias, tanto en la de Santo Tomás como en la de San Nicolás, y permaneció en Leipzig durante 27 años hasta que falleció en 1750. Su tumba se encuentra en la iglesia de Santo Tomás. Pero su tumba fue trasladada en varias ocasiones, ¿no es cierto? Sí, esta es su tercera tumba. Después de su muerte en 1750, lo sepultaron en el viejo cementerio de San Juan, pero no tenía lápida y Johann Sebastian Bach prácticamente fue olvidado. Mendelssohn fue el primero en retomar las piezas de Bach y presentarlas a lo grande. Luchó por un renacimiento de Bach y por la esperanza de poder darle una sepultura más digna. Después de largas búsquedas hasta encontrarlo, lo trasladó a la iglesia de San Juan y como esta fue destruida durante la guerra, volvieron a trasladar su tumba a la iglesia de Santo Tomás. ¿Cómo fue que Mendelssohn reunió los fondos necesarios para dedicarle un monumento?
Mendelssohn fue el primero siquiera en tener la idea de donar fondos para un monumento. Eso fue en 1843. Realizó numerosos conciertos a beneficio que le permitieron financiar la obra.